Buenas tardes a todas y todos. Vamos a iniciar nuestra sesión. Seguramente hay algunos amigos, compañeros que están en camino, pero como digo, sí, no hay por qué castigar a los puntuales. Bien, el día de hoy tenemos nuestra tercera sesión de lectura y comentario en torno a este primer libro que publicó José Carlos Mariátegui, Vida, en noviembre del año 1925, o sea, hace exactamente 100 años, La escena contemporánea. Nosotros hemos decidido seguir el orden en el cual están agrupados los artículos en el libro, que son curiosamente también 7 secciones, un poco presagiando los 7 ensayos seguramente. Y justamente esta tercera sesión la vamos a dedicar a lo que es la segunda sección del libro, la sección que lleva como título La crisis de la democracia. Yo envié unas notas que seguramente ustedes las han revisado. Antes de darle la palabra acá al profesor que nos va a presentar propiamente algunas ideas para motivar nuestra conversación sobre la sección, quería recordar algunos aspectos de esas notas que he compartido con ustedes, ¿no? Y quizás lo primero es tomar plena conciencia del título de la sección, La crisis de la democracia, ¿no? Suena muy actual, además, es cierto, ¿no? Pero ciertamente la crisis de la democracia en la segunda década del siglo XX tiene particularidades y diferencias, similitudes y diferencias con la crisis de la democracia en la segunda década del siglo XXI. Ahora, en las notas, y es algo que hemos hecho desde el ciclo anterior, desde el ciclo aquel que dedicamos a Historia de la Crisis Mundial, lo que se hace en las notas es llamar la atención sobre los antecedentes de este tema en la obra de José Carlos. Y creo que esto es muy importante porque, particularmente con los textos de la Historia de la Crisis Mundial, Cartas sobre Italia y esta escena contemporánea, uno podría pensar que son temas europeos que Mariátegui trajo al Perú. Y es cierto, es una reflexión sobre Europa, básicamente. Los personajes que van a ser comentados hoy día, todos son personajes europeos. Aparentemente el Perú no está, pero el Perú sí está. No solo porque el autor es peruano, sino porque, como trato de presentar un poco en las notas, son temas que el propio Mariátegui vio y vivenció en su experiencia juvenil, ¿no? Y por eso se hacen referencia en las notas a la crisis de la democracia peruana. O sea, Mariátegui vive la crisis, el ocaso de la llamada República Aristocrática. Justamente hay un libro muy hermoso que se llama Apogeo y Crisis de la República Aristocrática, ¿no? Un libro que fue escrito a la limón, digamos así, por Alberto Flores Galindo y Manuel Burga, tremendos autores, ¿no? Entonces la idea de la crisis de la democracia era parte del cotidiano, ¿no? Y por otro lado, eso como experiencia antes de ir a Europa. Cuando Mariátegui llega, se encuentra con que efectivamente la República Aristocrática ha colapsado y hay otro proyecto en curso, la llamada Patria Nueva de Leguía, ¿no? Que se instala en 1919 y va a durar hasta 1930. Y que, si bien en ese momento en el que Mariátegui está escribiendo y está publicando, años 24, 25, 23, 24, 25, el régimen leguista estaba fuerte, ciertamente era un régimen que tenía ya claros síntomas de distorsión, por decirlo menos, ¿no? Justamente las elecciones que había ganado por segunda vez Leguía habían sido elecciones con un solo candidato, o sea, Leguía, ¿no? Previa depuración de opositores, incluyendo un pariente de él, ¿no? Su primo, si no me equivoco, ¿no? Germán Leguía y Martínez, padre del gran historiador sanmarquino Leguía, justamente llamado también. Bien, entonces, eso como una primera cosa, ¿no? O sea, si bien el texto nos lleva a discutir, a conocer y discutir la crisis de la democracia en Europa y Estados Unidos, también hay un par de artículos sobre Estados Unidos, sin embargo, el que los escribe es alguien que ha vivido y vive la crisis de una democracia muy particular, por cierto. Difícilmente podría compararse la democracia peruana o lo que se llamaba democracia en el Perú
con lo que era la democracia italiana o británica, ¿no? Que es a la que Mariátegui le da mayor aliento, le reconoce más vigencia, digamos, y de hecho creo que no se equivocó en eso. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y en segundo lugar, lo que hacemos en las notas que hemos enviado es notar ya cómo algunos temas están presentes desde los escritos juveniles, están presentes en cartas desde Italia y están presentes también en Historia de la Crisis Mundial, ¿no? Justamente el primer artículo sobre Wilson, el presidente norteamericano que fue el promotor de la intervención de Estados Unidos en la guerra y que le puso contenido un poco a la guerra, al desenlace de la guerra, con sus 14 puntos, ¿no? Que dio el nombre, ahora le cambiamos el nombre, ¿no? Pero para muchas personas sigue siendo la Avenida Wilson, ¿no? Esta avenida que está aquí a escasos metros de nosotros, ¿no? Un personaje muy importante. Entonces, Wilson es un personaje de las crónicas juveniles de Mariátegui. O sea, Mariátegui escribe sobre Wilson incluso con entusiasmo. Yo ahí menciono que Basadre, ya con la distancia de los años, pues señala que en Lima, en el mundo, se vio con ingenuo optimismo lo de Wilson, ¿no? Se lo vio con ligero optimismo a Wilson, ingenuo optimismo, un excesivo optimismo, y Mariátegui fue uno de ellos. Y hay algunos extractos de esos escritos juveniles, ¿no? La paz de Wilson, ha llegado la paz de Wilson, ¿no? Y él va a mantener siempre una actitud, digamos, positiva, de cierta simpatía, irónica, por cierto, con Wilson, lo que era un predicador de la paz, que le quiso poner contenido democrático a todo al final de la guerra, ¿no? En fin, entonces eso lo mencionamos acá. Mariátegui compartió plenamente lo que Basadre calificó de ilusión peruana ante las doctrinas de Wilson y ante la etapa postrera de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya después, en la presentación que nos harán y en la conversación, veremos en qué consistió esta ilusión. Después, bueno, sí, hay textos de cartas de Italia que anticipan contenidos que vamos a ver hoy día, ¿no? Otra vez, Wilson ha mencionado, pero sobre todo la primera reflexión, el primer tema que Mariátegui plantea en Cartas de Italia es el tema de la sociedad de las naciones, ¿no? Es esta especie de proto-Naciones Unidas que fue efímera, débil, terminó por prácticamente, no digo disolverse, pero en la práctica no sirvió para nada, ¿no? Entonces, incluso Mariátegui dice, la considera que es un organismo moribundo. Mariátegui escribe sobre la Sociedad de las Naciones, Liga de las Naciones, Sociedad de las Naciones, en 1920, mayo del 20, o sea, apenas si tenía un año de existencia la Sociedad de las Naciones, y a Mariátegui la considera que es moribunda, ¿no? Y la principal razón que da es que Estados Unidos no está en la Sociedad de las Naciones, ¿no? Y no está, a pesar que Wilson quiso, porque, y eso sucede hasta hoy, ¿no? La Constitución norteamericana, una de las trampas, diría yo, que tiene, es que les hace muy difícil afiliarse a pactos internacionales, porque los pactos internacionales tendrían que ser ratificados por cada uno de los estados, y basta que un estado diga que no, para que los Estados Unidos no puedan atribuirse a ese pacto. Por esa razón, por ejemplo, Estados Unidos no está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no está en el Tribunal Internacional de Justicia, no, en ninguna de esas cosas está presente porque tendría que haber pasado y obviamente no pasaría, o no les interesa tampoco pasar por la prueba de los estados para entrar en esos organismos, ¿no? Bueno, en todo caso, los contenidos de la crisis de la Sociedad de las Naciones es parte de la conversación que tendremos luego. Después de eso, bueno, sí quería llamar la atención sobre eso. Mariátegui hace un seguimiento en esas cartas de Italia muy minucioso de los distintos eventos que se producen después de la fundación de la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones se funda en 1919, es parte de los acuerdos de la Paz de Versalles, pero después van a haber casi anualmente algún evento, alguna conferencia para avanzar un aspecto, el otro, ¿no es cierto? Y Mariátegui hace crónicas muy, muy detalladas, sintéticas, pero que tú las lees y te das cuenta qué es lo que se discutió, qué posiciones hubo, ¿no? Y esto es importante porque, como vamos a ver luego, en la presentación que nos hace, ya no de las conferencias, de los eventos, sino de las personas, sus opiniones sobre las personas están muy nutridos por este seguimiento de lo específico. Entonces, volvemos a encontrarnos con esto que señalamos en la primera sesión,
de que Mariátegui no es un doctrinario simplemente, ¿no? Sino, como decía él, como dice en la advertencia, con un estilo un poco periodístico y un poco cinematográfico. Y como buen periodista busca el dato, el hecho, ¿no? ¿Qué sucedió efectivamente? ¿Qué pleito se planteó allí? Entonces, todo eso está mencionado en varias de las cartas. En esas cartas ya habla de los personajes que van a ser aquí mencionados de manera específica uno por uno, no entro en detalle de eso, porque vamos a hablar luego. Y hay un texto muy interesante y muy importante que no figura ni en Cartas de Italia, ni tampoco en Escena Contemporánea, y es un texto bisagra, diría yo. Es el texto que el crepúsculo de la civilización. Es un texto que se puede encontrar ahora, ya está en las obras completas incluido, ¿no? ¿Y por qué es importante este texto? Porque, claro, no es Cartas de Italia, no podría caer en Cartas de Italia porque no fue escrito en Italia, pero fue escrito en Europa, en el segundo semestre del año 1922, o sea, antes de regresar. Pero ya no estaba en Italia, estaba haciendo este periplo, que comenzó en mayo, si no me equivoco, que lo llevó primero a París por segunda vez y después lo llevó a recorrer Europa del Este, ¿no? Viena, Budapest, y lo llevó a pasar varios meses en Berlín. Yo sospecho que ese artículo, no está Ricardo, que es nuestro erudito en esos detalles, y en el contenido, por supuesto, yo sospecho que ese artículo fue escrito en Berlín, ¿no? Porque hace referencia a Viena, hace referencia a Budapest, ¿no? Entonces, pero fue enviado al Perú y fue publicado en el Perú, con ese título, El crepúsculo de la civilización. Y como digo en las notas, impactó mucho en la opinión pública limeña, porque cuando Mariátegui llega en marzo y comienzan a entrevistarlo los diarios, porque él ya tenía cierta fama, varios de sus entrevistadores le dicen, como usted ha afirmado en ese artículo que se ha publicado en Variedades, El crepúsculo de la civilización, en fin, ya entran al tema, ¿no es cierto? Y es un artículo muy potente porque es un artículo que da una visión de conjunto de la crisis de la civilización, justamente, ¿no? Pero insisto en que estas opiniones más generales de Mariátegui, crisis de civilización, época revolucionaria, no son arbitrarias, se basan en un manejo del dato, del hecho, de las cosas concretas, ¿no? Que él ha visto, por ejemplos, ¿no? Es un ejemplo que va a poner varias veces. En varios artículos él pone el ejemplo de cuando pasó por Viena, vio morir prácticamente delante a una mujer de hambre, ¿no? A ese nivel estaba la pobreza en Viena, y sospecho que insiste en poner el ejemplo de Viena porque Viena, hasta antes de la guerra, era el símbolo de la nueva época, de la bella época, ¿no es cierto? Viena era la ciudad, pues, de los valses, la ciudad hermosa, antigua, rica, ¿no? Esa ciudad estaba la gente muriéndose de hambre en la calle. Bien. Entonces, eso y yo he hecho una cita un poco larga, esto es una cita larga en las notas, porque hay una cosa curiosa, ¿no? Para descubrir también los personajes van afinando sus pensamientos. Y eso va a ser importante para el tema de hoy, la crisis y la democracia. Mariátegui deja entrever en ese artículo que sí hubiese podido haber una solución a la crisis europea, ¿no? O sea, no es que inevitablemente Europa iba a entrar en crisis, en colapso, etc. Lo más probable es que sí. ¿Por qué? Porque están mandando los polos, ¿no? Pero en ese artículo, él llega a decir, si bien señala que estos grandes liberales, de los cuales va a hablar en el libro, tienen muy buen análisis, pero no tienen tan buenas las propuestas, las salidas, ¿no? Son muy buenos analizando, pero cuando se trata de la salida se quedan en el camino. Sin embargo, él afirma de que sí existe un programa de reconstrucción europea, sí existe. El de Keynes, Nietzsche y todos ellos, ¿no? No va a salir adelante, piensa Mariátegui, porque la polarización y todo lo demás. Pero no es que estaba la humanidad condenada a la crisis, al colapso, ¿no? Entra la acción humana, la acción política. Y él evalúa que quienes van a marcar la acción política son los polos y no el centro, ¿no? Pero me pareció interesante, yo sinceramente no había notado esta peculiaridad de este artículo de la crisis contemporánea. Bueno, y después vienen las conferencias, en las conferencias de la Universidad Popular, de las cuales hablamos en el ciclo anterior, y muchas de las ideas están directamente ya en el texto de la escena, ¿no es cierto? Los personajes y sus propuestas, ¿no? Y
Y creo que un asunto que, como hemos dicho en la primera sesión, es un rasgo clave, una de las riquezas de la escena contemporánea, es esta descripción minuciosa de los personajes, ¿no? Y sin caer ni en la idea del héroe que hace la historia arbitrariamente, pero tampoco cae en un determinismo, ¿no? Es inevitable que la burguesía se vuelva fascista. No era inevitable. Había esa tendencia, y esa tendencia terminó imponiéndose. Pero en el interín hubo una lucha política, y hubo quienes se resistieron, etcétera, ¿no? Entonces, sobre eso hay en la escena contemporánea afirmaciones muy claras. La relación entre el individuo y sus características, incluso individuales, su temperamento, su experiencia, etcétera, el momento histórico y el panorama ya más general, los problemas de la... ¿no? Esa relación me parece que es muy rica para preservarnos de cualquier, como digo por ahí, ¿no? De cualquier determinismo, de cualquier catastrofismo, ¿no? No era inevitable. Lo más probable, lo que pensaba Mariette, lo más probable es que suceda esto, por estas razones, pero siempre hay un margen para la acción política. Bueno, y por último, hay un artículo que no está en la escena contemporánea y que yo recomendaría leer. He hecho extractos, 3 párrafos, creo, largos en las notas que les enviamos, sobre un político alemán. Curiosamente, los políticos que tienen artículo, no hay ningún alemán, ¿no? No hay ningún alemán. Si algún alemán debió estar, es que Mariette menciona en un artículo que no está en la escena contemporánea, pero fue escrito en ese mismo periodo de tiempo, sobre Herr Hugo Stinnes. Stinnes es un empresario alemán, un gran empresario alemán del acero, que además se hace rico con la guerra y se hace más rico con la posguerra, comprando seguramente a precios de chatarra muchas empresas, ¿no? Pero que se involucra en la política, ¿no? Probablemente ese artículo es muy bueno, muy bueno. Por eso he hecho extractos en las notas y usted lo puede encontrar en las obras completas, en cualquiera de sus versiones, porque es un tipo de personaje de la política que no está, que es diferente a los otros, ¿no? Digamos que mientras Keynes es más el intelectual, Wilson es más casi el predicador, ¿no? El otro es el político astuto. Stinnes es el empresario, el gran empresario, ¿no? No es difícil comparar con estos que se han acercado a Trump, ¿no? Aunque era mucho mejor, Stinnes, mucho más inteligente que estos, ¿no? Pero la idea del empresario que busca hacer política en función de sus intereses de clase, pero que a su vez tiene manejo, ¿no? Porque Stinnes lo primero que hizo fue hacer una alianza con la socialdemocracia para tratar de estabilizar a Alemania. Simultáneamente financiaba a los grupos ultraderecha, ¿no? Por ahí hay un artículo, hay debate, ¿no? Pero de que los que mataron a Rosa Luxemburgo y a Liebknecht formaban parte de un grupo que era financiado por Stinnes, ¿no? Pero fíjense ustedes, un empresario burgués que se ha enriquecido con la guerra, con la posguerra, y que en medio de la crisis, ¿no? Bueno, quiere golpear, por supuesto, a sus enemigos más carnizados, pero busca hacer alianzas con la socialdemocracia, cosa que le colocó muchos enemigos en la clase dominante y en sectores medios, incluso, como dice la articulación. En fin, lo menciono ahí porque completaría un poco la galería de políticos burgueses, ¿no? Y el problema probablemente no lo incluyó porque en el año 26, a inicios del año 26, Stinnes murió, relativamente joven, 50 y tantos años, por una operación mal hecha, una cosa de esa. ¿Qué hubiese pasado con él en los años siguientes en Alemania? Muy seguramente hubiese terminado con el nazismo, muy seguramente, ¿no? Por otro negocio más, ¿no es cierto? Pero en fin, en todo caso, sobre eso el artículo, y ahí terminan las notas que compartimos con ustedes, ¿no? Para un poco contextualizar este hermoso libro, que de hecho acá ya está la edición facsímil de la cual se habló la semana pasada, la vez pasada, ya está circulando, muy hermoso. En fin, entonces ahora escuchamos acá a nuestro amigo que va a compartirnos sus reflexiones para motivar nuestra conversación. Adelante. Muchas gracias a todos los presentes. Profesor Eduardo, las gracias también y también especialmente a los alumnos de San Marcos de sociales que han venido especialmente invitados. El día de hoy vamos a tratar, gracias por la oportunidad, la segunda parte de la escena contemporánea compuesta por la crisis de la democracia. Diríamos ahí, Dorente Mariette, si hubiera puesto la crisis de la democracia liberal o la crisis de la democracia burguesa, hubiera sido un poquito más completo, pero se entiende que se habla de esa democracia, ¿no?
Lo que voy a hacer en ejercicio después de lectura es dar algunas ideas principales y luego ya, como se hizo el año pasado, un llamado provocativo, ¿no? O provocador en cuanto a las ideas centrales que componen estos 11 subtítulos que, para hacerlo de manera más didáctica, los he agrupado por asociación, ¿no? En primer lugar, vamos a tratar, todos, claro, brevemente, lo que es Wilson, que como bien dijo el doctor profesor Eduardo, era un pastor, ¿no? Era protestante, ¿no? Era casi un pastor evangélico, como hasta ahora son bastante influyentes en los Estados Unidos. Y su criatura, la Sociedad de Naciones, que al final, como mismo María te señala, no se hace presente, ¿no? No plasma ese idealismo, ¿no? que tenía Wilson en la práctica y se ve, pues, en la paz de Versalles, ¿no? Luego, este ascenso de los laboralistas, ¿no? Por encima, pues, de los liberales, disculpen, en Inglaterra, a través de Lloyd George, ¿no? Y las elecciones de 1924, en ese momento esperanzadora, ¿no? El Partido Laborista toma el ascenso, ¿no? En ese momento, mayor democracia del mundo, ¿no? El imperialismo británico. Siguiendo esta dupla, ¿no? Nitti y Amendola, en esa batalla, después vemos por la historia estéril, ¿no? Liberal contra el fascismo, para después agrupar al luego reconocido, ¿no? De Keynes, con el New Deal, con Roosevelt, ¿no? Ya en la década siguiente, y el debate sobre las deudas interaliadas. Finalmente, el Pacto de Seguridad, que toma de hecho en esa época, y cómo la democracia yanqui pasa a ser ya un imperialismo, ¿no? Para como colofón, justamente en temas bastante quizá contemporáneos a nuestra realidad, la llamada democracia católica, ¿no? Justamente viendo una clase de San Marcos, en palabras de Héctor Béjar, señalaba que la oligarquía peruana nunca dejó de ser franquista, ¿no? Nunca dejó de ser fascistoide, nunca dejó de ser católica, ultraconservadora, hasta el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, pasamos primeramente a Wilson y la Sociedad de Naciones. En sí, es importante conocer, pues, el contexto, ¿no? Es un escenario de posguerra, publica todo esto en 1925, el mundo está marcado por las consecuencias del Tratado de Versalles, que al fin y al cabo no fue más que un instrumento de dominación imperialista, ¿no? Que, como bien sabemos, impuso esas reparaciones humillantes a la Alemania, que luego ya desencadenó los hechos que todos conocemos, ¿no? El ascenso, pues, del fascismo, ¿no? Como una respuesta reaccionaria a la crisis del capitalismo, donde la democracia liberal, como luego Mariátegui sostiene, mostraba ya su incapacidad para contener esas luchas de masas, ¿no? Esas luchas obreras, como también señalamos en la sesión pasada. Y también, ¿no? Otro punto es que en la Sociedad de Naciones estuvo excluida la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Eso creo que es importante señalar, ¿no? Digamos que era anticomunista, a diferencia con todos sus defectos con la ONU, ¿no? La ONU estaba en la Unión Soviética dentro de las potencias, pues, vencedoras. En sí, como también se ha señalado, Mariátegui tiene palabras elogiosas sobre Wilson, ¿no? Pero también señala que tiene su propia contradicción, ¿no? Es un idealista, es un pacifista, pero a su vez Estados Unidos ya estaba invadiendo Centroamérica, ¿no? El Haití, entre otros países. Otro punto también para comentar en esta primera parte, a ver si lo tengo acá, es que la crítica de Mariátegui
en tanto a la esencia de la sociedad de naciones, señala que es como diríamos, una vetusta catedral, ¿no? Construida sobre los escombros de las trincheras donde terminó el sueño de la bella época. Toda la supremacía cultural, ¿no? La hegemonía del progreso ya había terminado con millones de muertos ahí en las trincheras de Verdún, de Marne. Esa crítica que Mariátegui hace a la esencia de la sociedad de naciones es vigente ahora en estos contextos en que estamos a puertas pues, posiblemente, ¿no? De una tercera guerra imperialista. Y el otro punto, que aquí también lo tengo, es que al final tanto el wilsonismo como el fascismo, que es otro eje, ¿no?, en la escena contemporánea, son dos caras de la crisis capitalista, ¿no? Ambos surgen como respuestas a la oleada revolucionaria entre el 17 y el 23. Wilson con ese reformismo ilusorio y pues Mussolini al otro lado pues, del Atlántico, con ya una violencia decididamente contrarrevolucionaria, ¿no? En cuanto a Lloyd George, ¿no? Laborista, ¿no? Podríamos decir que Lloyd George es al final el arquetipo del político, ¿no? Del hábil político, de la burguesía, ¿no?, que instrumentaliza las reformas sociales, estas conquistas, ¿no?, como las pensiones, como el seguro de desempleo, que dicho sea paso, por ejemplo, en México se está ahorita en un debate fuerte, ¿no?, sobre las 40 horas, aquí estamos en 48 horas, ¿no?, semanales, y se señala con buena reflexión que estamos en debates de un siglo, ¿no? Estamos viendo derechos que ya tienen un siglo de lucha o más. Creo que deberíamos de pasar a otra fase, obviamente, trabajar mucho menos, ¿no? Pero también eso Mariátegui señala, ¿no? Estas reformas sociales para contener, pues, el ascenso revolucionario, ¿no? Sus leyes sociales, al fin y al cabo, eran paliativos diseñados para anestesiar algo tan importante como la conciencia de clase obrera, mientras el capital financiero pues perpetúa su dominio. Como también el tema de las elecciones del 24, ¿no? Mariátegui señala que el Partido Liberal pues colapsa, ¿no? Colapsa a 40 escaños, lo que evidenció la bancarrota del centrismo, ¿no? Y entra justamente en correlación de que en esa época, como ahora, ¿no?, el centro ya no existe, ¿no? El centro se disuelve. Ya los polos, los extremos, son los que entran en pugna, ¿no? Esto también ya lo señala Mariátegui en esa época, con la bancarrota del centrismo, ¿no? Su alianza táctica con los laboristas solo aceleró su desintegración, probando que al final, en una fase imperialista, no hay espacio para terceras vías. Podríamos tener, parafraseando a Rosa Luxemburgo, pues, socialismo barbarie, ¿no? Y como consecuencias históricas, ¿no?, que para pasar al siguiente punto y no extenderme mucho, el laborismo sería un precursor de una oposición controlada dentro de una democracia liberal, ¿no? Al fin y al cabo, la selección del 24 se consolidó como un modelo de dominación clave. Creo, el punto también a reflexionar y que también puede colindarse con la reflexión de la sesión pasada, ¿no?, que no hubo un partido fascista fuerte en Inglaterra, aunque
eran muy amigos ahí, especialmente no recuerdo el nombre alemán de la casa Windsor, pero sí, al menos el Eduardo, el que abdicó, ¿no? Era, no en vano, Rudolf Hess bajó en la avioneta, ¿no? Creo que en la propiedad de Duque Windsor, ¿no? Pero sí, un tema ahí para reflexionar. En el punto de Nitti y Amendola, al fin y al cabo, también son los símbolos de una burguesía liberal en descomposición. Esta ya mencionada la sesión pasada, la batalla del Aventino, ¿no? Este sesionar o pensar que en nombre de la ley podían desbaratar el golpe fascista, ingenuamente es un fracaso de una democracia liberal, ¿no? Podríamos señalar así, ¿no? Este boicot parlamentario al final se convirtió pues en un teatro, ¿no? Los 150 diputados que abandonan el Parlamento de protesta, que nosotros conocemos, es pues un gesto romántico, ¿no? Como señala el mismo Mauta, un gesto romántico pero estéril, ¿no? Creo que sería la idea principal o una reflexión para tomar en este punto. En cuanto a las deudas interaliadas, ¿no? O al mismo Keynes y las críticas que se hizo en ese momento, en primer lugar, señalar que estas deudas, después de la Primera Guerra Mundial, son pues de origen clasista. Los préstamos de las potencias vencedoras, ¿no? Imponiendo su orden, Estados Unidos, Reino Unido, la Francia, consolidaron una cadena de explotación financiera donde Alemania era un eslabón final, ¿no? Eso hay que analizar bien, por ejemplo, en el Tratado de Versalles, redactado, dicho se pasó, con la participación del mismo Keynes, ¿no? Se declaró a Alemania única responsable de la guerra, legitimando las reparaciones que superaban su capacidad real, y ahí también hay una contradicción, ¿no? Que Mariátegui señala cómo las élites capitalistas aliadas se dividían ante la crisis, ¿no? La clase gobernante no tiene un programa común, cada líder se aferra a su punto de vista, ¿no? Francia exige el pago íntegro para reconstruirse, el Reino Unido pues oscila entre presionar a Alemania, negociar con Estados Unidos. Y hay Keynes, ¿no? Que es una figura muy reconocida luego, ¿no? Muchos economistas keynesianos. Al final pasa de crítico a un cómplice del sistema, ¿no? Primero entra con una postura inicial de condonación, ¿no? Pero no una condonación con fines, con posturas economicistas, sino como un imperativo moral. Es otro tema de los liberales, poner pues el tema moral antes de los análisis que por ejemplo hace Mariátegui, ¿no? Keynes comienza criticando el Tratado de Versalles, ¿no? Comienza argumentando que los préstamos eran contribuciones a una causa común, novedades comerciales, y luego da un giro pragmático, ¿no? Luego legitimiza la explotación. Podemos señalar que ya en el 25 Keynes abandona su defensa de condonación y legitima esta explotación, demostrando que existe pues una hipocresía estructural, ¿no? Luego, en el otro punto que podemos señalar ya para culminar, sobre el pacto de seguridad, ¿no? Este paso de cómo la democracia yanqui, tan admirada incluso por el mismo Marx, ¿no? En el siglo XIX, luego ya se retracta, ¿no? Pasado pues las décadas, pasa a ser ya el agente principal del imperialismo. En sí, aquí Mariátegui analiza el pacto de seguridad como un intento pues, burgués de estabilizar Europa tras la Primera Guerra Mundial,
dentro de lo que podríamos llamar una geopolítica del caos controlado. Creo que esa es la idea principal sobre el análisis de Mariátegui en cuanto, pues, al pacto de seguridad, ¿no? Y en cuanto al imperialismo yanqui, de igual forma, ¿no? Podemos poner también como idea principal que es una hipocresía, pasa de una hipocresía wilsoniana a un giro con Calvin Coolidge, ¿no? El ensayo de que es muy, muy importante luego para definir imperialismo, ¿no? Y en el debate luego con Aya, etcétera, donde Mariel le elimina la plana, ¿no? O sea, no solo basta con ser antiimperialista, ¿no? Es cómo Estados Unidos, cómo Mariátegui critica que Estados Unidos desmonta la retórica de los 14 puntos de Wilson, ¿no? La autodeterminación, ¿no? Por ejemplo, demostrando que mientras Estados Unidos predicaba la libertad, ocupaba militarmente Haití y la República Dominicana, ¿no? La entrada a la guerra del 17 no fue por ideales, sino por fines económicos, ¿no? Sino para tratar de convertirse en un acreedor mundial, ¿no? Y el triunfo de Coolidge, ¿no? Calvin Coolidge en el 24, simboliza el abandono de esa farsa wilsoniana. Encarna esa nueva fase de imperialismo donde el poder se ejerce mediante bancos y no en ejércitos, cosa que está pasando también ahora, aunque de igual forma es muy importante, ¿no? La hegemonía militar. Y bueno, ya para concluir, en cuanto a las ideas fuerza que enmarcan toda estas partes, ¿no? del ensayo muy amplio también que hace María sobre la crisis de la democracia liberal, ¿no? La democracia burguesa, podemos señalar, bueno, ya lo de la democracia católica, pero lo podemos obviar por cuestiones de tiempo. Podemos señalar, pues, lo siguiente, ¿no? Un poco mirando también nuestra realidad. Podemos señalar que la crisis de la democracia burguesa, si en un momento, en el momento de Mariátegui, pudo haber sido reversible, es decir, no podía, tenía posibilidad de no sucumbir ante el fascismo, especialmente en Europa, podemos preguntar ahora si es irreversible, ¿no? Si más bien su obra para nuestras épocas, más que un lamento, debe ser un manifiesto para la acción. Poder también señalar que no es solo un imperativo moral, ¿no? Un imperativo ético, ¿no? Sino también es tomando en cuenta la frase de la gran Rosa Luxemburgo, es escoger, ¿no? Escoger entre esta barbarie que el mismo Mariátegui vio, por ejemplo, cuando estuvo en la ocupación de Ruhr, ¿no? O la barbarie que vemos ahora, o una democracia, pero una democracia socialista, que creo que es la tarea que debemos de tener ahora. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, como es habitual en nuestras reuniones, pasamos ahora a la conversación libre sobre esta sección, que como bien ha dicho Harry, pues es la sección que contiene más artículos de todo el libro, 11 artículos. Entonces hay suficiente material como para conversar un buen rato. Entonces, quizás, no sé si con algunas opiniones más generales y de ahí vamos identificando algunos puntos. ¿Quién quisiera compartir alguna opinión que le ha, alguna reflexión o opinión que le ha suscitado la lectura del texto? Ahí, adelante.
Buenas noches, Eduardo. Buenas noches con todos, compañeros. Tengo algunas observaciones y también comentarios a lo que ha comentado el compañero de la oposición. Es cierto, ¿no? Ha planteado muy bien todo ese escenario de posguerra, toda esa contextualización, esa exposición de la democracia liberal, pero no hay que olvidar que la discusión de Mariette y Sola de democracia, y lo digo porque por ahí escuché la palabra justamente de geopolítica, que creo que es algo que hay que tener cuidado cuando hablamos del análisis político de Mariette y sobre la escena mundial. Antes de ser un análisis de estados, a pesar de que se refiere a Francia, se refiere a Estados Unidos, se refiere a Inglaterra, es un análisis basado en clases sociales, ¿no? Y como tal, hay que tomar en cuenta, y eso justamente Eduardo lo menciona en su guía de lectura, ya en las conferencias de la historia de la crisis mundial, José Carlos reivindica una concepción económica de la democracia, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, reflejado en que básicamente señala de que parte de la crisis de la democracia pasa por el hecho de que no puede ya contener los intereses de dos clases antagónicas que están creciendo justamente por el desarrollo del capitalismo, que son el proletariado y la burguesía, ¿no? Y en ese sentido, justamente hay que tener en cuenta, creo que parte también de esta crisis de la democracia, justamente parte por la crisis del capitalismo británico que digamos que le dio su impulso desde el siglo XIX, ¿no? Es interesante notar que antes de la guerra de 1914, Inglaterra estaba en una suerte de gran depresión, ¿no? En 1873 en Viena justamente hay un pánico financiero que, digamos, desestabiliza las economías de los países industriales. En Inglaterra, y eso da pie a que el capital británico, el capital británico a nivel mundial entre en erosión, y Mariette justamente escribe en un momento en donde esa hegemonía está siendo desplazada por la hegemonía estadounidense. Entonces hay que también leer que esa crisis de la democracia está enmarcada en una crisis del capitalismo industrial británico, ¿no? Y cómo es que finalmente han liberado fuerzas que ya en ese momento por su propio estancamiento no puede contener, ¿no? Entonces, creo que es importante recordar que justamente que por más de que el análisis de José Carlos menciona reiteradamente a países o menciona estados o a gobiernos, lo que finalmente es relevante en el caso de su análisis es esa concepción económica de la política, ¿no? Esa concepción económica de la democracia. La democracia representativa como tal ya no puede contener a dos fuerzas que son contradictorias y que son polares y que están creciendo la una de la otra justamente porque el capitalismo ha permitido su desarrollo de que se den las condiciones técnicas para que el proletariado industrial crezca, ¿no? Entonces creo que ese es un primer punto clave a tener en cuenta. Ahora, para no extenderme mucho, quisiera también mencionar, me pareció muy interesante cómo José Carlos habla de Inglaterra como este lugar en donde más se ha desarrollado la democracia, y justo lo pensé con una lectura cruzada que tuve hace tiempo de este muy buen libro que creo que Eduardo y muchos acá deben conocer, que se escribió en el año 98 acá en Perú, que es el libro de Carlos Franco, ¿no? Acerca de pensar la democracia, acerca del modo de pensar la democracia en América Latina, en donde él hace un análisis similar acerca de cuáles son las posibilidades de desarrollo de las democracias como regímenes políticos fuera de contextos no industrializados, ¿no? Y me parece que esa aserción que hace José Carlos acerca de Inglaterra como el país en donde mejor se ha podido desarrollar justamente esa forma de gobierno, tiene de algún modo hay una suerte de hilo rojo que podría llevarnos al argumento que Franco ensayó a fines de los 90, ¿no? Acerca de cómo la democracia es indeslizable del desarrollo del capitalismo industrial en ese momento, ¿no? Entonces eso nos abre también muchas preguntas, ¿no? Acerca de, claro, pensar en los países del tercer mundo, donde el desarrollo del capitalismo no ha sido endógeno, y más bien ha habido una alta prevalencia de economías no capitalistas, de aspectos rurales, ¿no? El famoso capitalismo y no capitalismo que le quedaba a Rodrigo Montoya. Claro, ¿cómo ver esa crisis en ese contexto, ¿no?
y en lugares distintos, y si acaso el ideal democrático liberal, además de ser irrealizable por lo que señala Mariátegui, por la situación de la tensión entre capital y trabajo, no es también irrealizable acaso en nuestros países por, como sugería Franco, por el tipo de desarrollo capitalista que hemos tenido en esta zona del mundo, ¿no? Bueno, planteo esos dos temas por ahora. Sí, justo sobre la base de lo que estaba señalando Raúl, pensaba también en cómo Mariátegui habla de esta imposibilidad de conjunción entre el desarrollo o la forma de desarrollo que está teniendo el capitalismo a nivel internacional, es decir, él señala incluso, ¿no? En este momento el capitalismo se internacionaliza más que nunca, en ese sentido incluso lo llama revolucionario, pero al mismo tiempo la política de la burguesía en determinados sectores, sobre todo en determinadas naciones europeas, tiene un cariz regresivo porque se vuelve ultranacionalista y es ahí donde conflictúa, es ahí donde existe un desfase, ¿no es cierto? Y ese desfase provoca esa crisis. Y pensaba, a partir de las reflexiones de Raúl también, cómo es que los países, y esto lo van a ver a análisis posteriores seguramente, los países que no logran consolidar precisamente estados de desarrollo industrial burgués tradicional como Inglaterra o algunos otros países nórdicos, como van a ser Italia y Alemania, y esto lo mencionaba creo que Raúl también la semana pasada, van a ser justamente países en donde la modernización va a pasar por el liderazgo de clases sociales no necesariamente burguesas en el sentido industrial, ¿no? Y dado que precisamente esa modernización, digamos, no solamente económica, sino social y política también, en términos culturales, está siendo llevada a cabo, por ejemplo, en Alemania por los Junkers, qué sé yo, en Italia también por otras dinámicas, las transformaciones que requieren en conjunción estructuras políticas que tendrían que haber sido demoliberales en términos teóricos, es decir, siguiendo la lógica de una evolución lineal que obviamente no se produce en términos sociohistóricos, no van a permitir que el diseño de internalización de capital, digamos, se afinque en estas sociedades y más bien se desarrollan elementos culturales que van a permitir una polarización política que van a desnudar finalmente este conflicto a nivel de toda Europa, ¿no? No solamente en los países donde esto se origina, es decir, en los países en donde la burguesía industrial no ha llevado a cabo su tarea histórica, por ponerlo en algún término, sino que van a implosionar todas aquellas realidades que en realidad eran mucho más variopintas a nivel de todo el trazo europeo, ¿no? No solamente en Alemania e Italia. Y entonces esto, digamos, hace bastante afín esta reflexión que hace Raúl también sobre cómo es que el desarrollo desigual de las formas económico-sociales en distintos países, más aún en el caso de países de la periferia del desarrollo capitalista, como es el caso latinoamericano, genera pues elementos propios de cultura política, ¿no? Que no van a ser del todo compatibles con la construcción demoliberal, ¿no? Las lógicas de república y ciudadanía siempre van a ser como que muy escuetas, muy como quien se pone una ropa que no está medida, ¿no? Precisamente no por el hecho de que esta cultura política se desarrolle de forma autónoma, sino que tiene que analizarse, o en todo caso tendría que hacerse, a la luz de las fórmulas económicas que se han podido desarrollar, ¿no? En la historia de estas sociedades, que obviamente no han seguido la trayectoria histórica del desarrollo burgués industrial, ¿no? Excelente, gracias. A ver, ahí atrás. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo quería empezar reflexionando un poco sobre, claro, se habla de la crisis de la democracia, ¿no? Y qué pensamos también, qué pensaba Mariátegui, ¿no? Claro, cuando hablamos de crisis,
exactamente, ¿no? Y esa palabra, la verdad, creo que es importante, relevante para nosotros porque, claro, también hoy día se nos ha dado por hablar de crisis de la democracia y, bueno, también hay que pensar, ¿no? Que Mariátegui está pensando principalmente en este contexto europeo, quizá también en el Perú, ¿no? País el que probablemente no podía hablar por la situación política, pero entonces Mariátegui nos habla del contexto de Europa y de esa crisis que él siente, ¿no? Porque la está sintiendo, muchos en su época también la sentían, no es algo que a Mariátegui se le haya ocurrido aisladamente hablar de una crisis democrática. En este caso, claro, ¿no? Lo que nosotros vemos, ¿no? Cuando hablamos de crisis hoy en día, ¿no? Nos basamos, creo, mucho en los síntomas, en esos efectos que percibimos y no pensamos mucho en las causas, quizás, ¿no? Cuando hacemos la comparación entre hoy día y hace 100 años. Mariátegui trata de explicar las causas de esta crisis en base a su lógica marxista, materialista, la idea de, claro, de cómo el crecimiento del capitalismo ya está llegando a su estado de contradicción, ¿no? En el que va a acabar rompiéndose, ¿no? Y como parte de esta ruptura es que surgen estas dos fuerzas, ¿no? Los conservadores, las extremas derechas y las extremas, bueno, no se usa tanto la palabra, creo, extrema izquierda en el sentido en lo que lo entendemos hoy en día, podríamos decir las fuerzas socialistas, las fuerzas obreras. Pero claro, también alguien podría hacer la lectura de que en Europa se sentía que había una crisis por los síntomas, ¿no? Porque había una extrema derecha en surgimiento, había unas críticas, un sentimiento de que la democracia no estaba funcionando, las mismas fuerzas socialistas emocionadas por la revolución rusa pensaban, no, pues esta democracia parlamentaria ya no es la vía, no nos ha llevado en realidad a nada, no nos ha llevado a más que, ni siquiera nos ha llevado completamente al programa mínimo, ¿no? Entonces, ¿a qué podemos aspirar? No podemos aspirar mucho de ella, y esa era la lógica que debilitaba la democracia, ¿no? Y es que en realidad podemos pensar, creo que podemos pensar en causas políticas, propiamente políticas, de la crisis había en esa época y que también podemos ver hoy en día. Yo pienso en la debilidad de estas democracias en responder a las demandas de los ciudadanos, para usar esta palabra que usan mucho los liberales y los republicanos, ¿no? De ciudadanía, ¿no? También en la pérdida de fe de los propios ciudadanos en estas democracias. Y Mariátegui también se da un poco de cuenta de esto cuando en otro de sus textos dicen, ¿no? Que el liberalismo ya no tiene fuerza de mito, ya no tiene fuerza de fe, ¿no? Pero bueno, uno también podría pensar en el caso de Estados Unidos y más bien ver lo que Mariátegui dice, la interpretación que Mariátegui dice aquí, ¿no? Sobre, claro, que en Estados Unidos no se percibía tanto esta crisis como en Europa, ¿no? Más bien se habla, hoy en día se recuerda como los felices años 20, hasta que explotó la bolsa en 1929. Y entonces Mariátegui hace más bien otro análisis, ¿no? Sobre cómo la democracia de Estados Unidos está sucumbiendo ante la necesidad de este país de expandirse, ¿no? Necesidad demandada por el capitalismo, por la fase imperialista del capitalismo. Pero bueno, yo creo, en fin, ¿no? Que hace falta, al evaluar esta crisis, que también sentimos en el presente, ¿no? Porque, claro, nuevamente, ¿no? Nosotros sentimos nuestra época y cuando hablamos de crisis no es gratuito. Habría que pensar un poco no solo en los síntomas de estas, sino también en las causas económicas, ¿no? Retomando un poco a lo que quería hacer Mariátegui, ¿no? Pensar en las causas económicas y quizás podamos realmente encontrar similitudes.
qué factores económicos están alimentando la crisis actual. Porque claro, me parece que los políticos nuevamente están claros, ¿no? Hoy en día también muchos han perdido la fe en el sistema democrático. Pero bueno, esta es una pequeña reflexión que se me ocurre un poco, ¿no? Pensando en la crisis, y claro, cómo María te interpreta. ¿Quién más? Buenas noches. He venido anotando algunas ideas claves de todos los puntos que hemos estado tocando y quisiera seguir el debate y la reflexión en la línea de los compañeros que me antecedieron. En el sentido histórico de las elecciones inglesas del 24, Mariátegui señala cómo el liberalismo burgués entra en crisis definitiva. No la burguesía como tal, pero el liberalismo burgués, ¿no? La política se polariza y el centro se va derrumbando. Ya no hay lugar para fórmulas intermedias. Considero que esta tesis sigue vigente hasta el día de hoy. La historia se mueve entre dos polos, una fuerza conservadora radicalizada y una alternativa revolucionaria aún en disputa. En Pacto de Seguridad denuncia el intento burgués de organizar la paz, pero como una fachada para reorganizar la guerra. La exclusión de Rusia del sistema europeo no es casual, se constituye un bloque contra ella. Y frente a eso Rusia se reorienta, ¿no?, hacia el oriente, abriendo un nuevo eje de disputa global. En el imperio y la democracia yanqui, Mariátegui destaca que el poder ya no se impone con ejércitos, sino con banqueros, como lo dijo el compañero en la exposición. El imperio yanqui domina con oro, menciona, pero yo quisiera problematizar esta afirmación a la luz del presente, si realmente es correcto que el poder económico basta. Yo considero que un ejemplo que no es suficiente es China, porque ha desplegado una enorme capacidad financiera, pero no ha logrado frenar el genocidio palestino, el ataque a Irán, el retroceso de Panamá. Entonces, yo considero actualmente que el tema económico no es suficiente, se necesita un poder político y militar. Y en el tema de la democracia católica, Mariátegui considera que este proyecto ni revolucionario ni reaccionario se debilita y tiende a desaparecer. En mi lectura, a partir de lo que ha demostrado la historia, más que desaparecer todos estos partidos que están ligados con el tema de una creencia en general, dígase católicos o cristianos, tienden a alinearse con la derecha más conservadora y reaccionaria. Siempre tienden a alinearse con la burguesía. Ese es un punto que creo que la historia ha ido demostrando que va por ese camino. Y considero también importante que una de las más enseñanzas de todos estos capítulos es que la historia sigue en constante movimiento y nos obliga a tomar posición, que no es suficiente ser espectadores de lo que sucede, sino tener un punto de reflexión como estos espacios y tomar una decisión de el qué hacer. Muchas gracias. A ver. Quizás en base a lo que se ha ido conversando, quizás algunos puntos que me parece están ahí presentes, ¿no? Para seguir conversando, obviamente. Esta idea interesante de tu reflexión sobre la palabra crisis. ¿Qué realmente significa la palabra crisis en este contexto, en el contexto de Mariátegui, y también para nosotros, ¿no? Ruptura, catástrofe, desmoronamiento, polarización. Hay distintas formas que se podría entender la palabra crisis, que el sistema se ha pensado, que la inviabilidad podría ser una lectura de crisis. Crisis que es inviable, ya no da más, o está entrampado, o está a punto de nacer algo nuevo, ¿no? Como que hay distintas posibilidades. No quiero cerrar esa conversación. Y probablemente en Mariátegui vamos a encontrar que la palabra crisis se utiliza en distintos contextos con distintos significados. Aquí en concreto, crisis de la democracia. Obviamente la democracia burguesa, la democracia liberal. En algún lugar Mariátegui la resume en dos palabras: elecciones y parlamento.
¿no? Eso es la democracia, elecciones y parlamento. Entonces, esta idea de que ya no caben las fuerzas, creo que esa es una idea clave, ¿no?, de la crisis. O sea, los intereses en pugna ya no rebalsan el proceso electoral, el mecanismo electoral, y rebalsan el parlamento, ¿no? Eso es un poco lo que él ve, ha visto directo y ha seguido en el caso italiano, ¿no? Y también de alguna forma en otros países. Pero ahí yo creo que sí tenemos que ser cuidadosos en ver los distintos procesos políticos que Mariátegui analiza y cómo él también va estableciendo diferencias. Porque es cierto, en Italia el fascismo se comió a la democracia liberal. Y se jaló una franja de la democracia liberal, se jaló a una mayoría del Partido Católico, ¿no es cierto? Quedaron algunos personajes, Amendola y otros más, ahí peleando, una batalla más moral que política a veces, ¿no? Y terminaron siendo derrotados. Dicho sea de paso, Amendola muere en el año 26, según algunos por cáncer, según otros como fruto de las palizas que le habían dado los fachos un par de veces, ¿no? Igual también murió el otro gran intelectual, Gobetti, ¿no? Para no hablar del crimen Matteotti. En fin, ahí sí está claro, ¿no? El caso alemán también, el caso alemán, la crisis, ¿no? El polo, el nazismo, termina por devorar todo y está claro. Pero por otro lado está el caso británico, el caso de Inglaterra, ¿no? Ahí la crisis significa que el liberalismo se va al agua, por no decir, prácticamente colapsa. Los conservadores, que no son fascistas, ¿no? O sea, es un conservadurismo tradicional de los principios, los valores, ni siquiera eran librecambistas, al menos en el siglo XIX. Ya en el siglo XX se volvieron librecambistas, ¿no? Conservadores y laboristas. Y esa polarización es parlamentaria. Y se va a mantener todo el siglo XX. Todo el siglo XX, o sea, desde esa década del 20 hasta hoy. Hoy día tenemos un primer ministro laborista, ya las diferencias hoy son mínimas, casi inexistentes. Nunca fueron muy grandes tampoco, me parece. Pero esa polarización se da al interior y el Parlamento británico resiste esa polarización, no colapsa, ¿no? Hubo grupos fascistas, por supuesto, y los Windsor, ¿no?, fueron particularmente cercanos al fascismo, y hubo un partido ahí que intentó, pero los conservadores tenían muy prueba de ello, que el que lidera, uno de los que lidera la guerra contra el nazifascismo, Churchill, que es un conservador nato, neto, nítido, ¿no?, transparente, ¿no? En algún momento casi es el único líder que queda en pie en Europa occidental peleándose con el fascismo. Probablemente por consideraciones más de tipo imperialista que democrática, ¿no? O sea, en realidad lo que Churchill estaba defendiendo es el imperio británico, ¿no? Pero esa polarización al interior del Parlamento sí funciona. En el caso, o sea, la polarización no devora al Parlamento británico, lo tensa, lo redefine, pero ahí sigue siendo el Parlamento el escenario. El caso francés es más complicado, pero también ahí, incluso en los años 30, a final de la década del 30, va a haber un gobierno de izquierda, el Frente Popular, ¿no? El 36, 37, ¿no? Después pierden las elecciones, qué sé yo. Y ahí sí hay una derecha fascista más nítida, ¿no?, que es la que recibe con los brazos abiertos a los invasores nazis, ¿no? Igual Bélgica. ¿Ah? Bélgica también, sí, en general, como hemos dicho varias veces, la Segunda Guerra Mundial se ha escrito en clave de estados, pero si se escribe en clave de clases, se verá que el avance del nazifascismo en Europa tuvo enormes complicidades de las derechas en los países que invadían. Eso vale para Bélgica, vale para Holanda, vale para Francia, vale para Noruega, en fin, para varios, y vale también para algunos territorios de la Unión Soviética, ¿no? En fin, yo creo que ese asunto me parece que es un asunto importante. O sea, sí, es la polarización, la crisis. En los casos más saltantes, la polarización destruye. En otros casos, la redefine, ¿no? Y va a insinuar en el artículo sobre las elecciones británicas del 24 que en la medida que habría que diferenciar, creo que Basadre en algún lugar dice, hay que diferenciar lo que es el liberalismo como sistema político, elecciones y parlamento, lo que es el liberalismo como partido político, el Partido Liberal, ¿no?, y lo que es la ideología liberal, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que en algunos lugares, y eso se va a ver sobre todo cuando hablemos de Oriente, Mariátegui piensa que hay un liberalismo que queda un poco en el aire, ¿no?, y que
puede seguir siendo útil o parte de un proyecto, por lo menos de resistencia, ¿no? Al fascismo, etc. O sea, hay algo ahí. Entonces, no es que el liberalismo ya se fue al diablo, se acabó, ya no hay más, ya no va a volver, y no. O sea, dicho de paso, en política nunca hay muertos definitivos, ¿no? La democracia cristiana, después de la Segunda Guerra Mundial, terminó siendo el partido ancla del sistema político italiano, hasta que colapsó por corrupción en la década del 90, pero fue el gran partido, ¿no? En alianza con los socialistas, con los liberales, en un régimen muy inestable, según parece. Bueno, y vuelvo a la idea que planteé al principio, que está en las notas que hemos compartido, ¿no? Y es que si bien María tiene esta lectura en clave de polarización de la historia europea de los años 20, reconoce que hubo la posibilidad de una historia diferente. Eso me parece bien interesante y bien profundo, ¿no? E incluso identifica a los actores de esa posible salida que no funcionó, que son los personajes que le va a mencionar, ¿no? Nitti, Amendola, ¿no? Personajes liberales. Y entonces, el papel es de la política, ¿no? De la lucha política, ¿no? La lucha política, cómo se desarrolla y qué resultados va teniendo, ¿no? Y qué polos, qué alianzas se constituyen, que en realidad lo que liquida la posibilidad de una salida centrista no es simplemente una suerte de inviabilidad histórica en general, que a veces como argumento puede ser un poco peligroso en la política. No, están liquidados, ya hay una inviabilidad histórica de la derecha liberal en general, pero hay también errores políticos que cometen, alianzas que no hacen, exclusiones, etcétera, que facilitan su derrota. Si bien lo más probable es que difícilmente iban a ganar, ¿no? Difícilmente Nitti iba a derrotar a Mussolini, pues, ¿no? Es el gran personaje liberal de Italia. Pero encima que había esta dificultad más histórica, también hay errores políticos que se cometen por uno y otro lado que facilitan ese asunto, ¿no? Y creo que eso es importante no perder de vista estas como dos niveles del análisis de Mariátegui. El análisis más de época, más de las grandes tendencias históricas, y el análisis político concreto, de correlación de fuerzas, de alianzas, no alianzas, ¿no? Que es lo que facilita que las corrientes históricas y va a depender ahí, y ahí entra el papel de los personajes, pues, ¿no? Y por eso la importancia que le dan al texto a los personajes y a su análisis, a sus características. Y yo creo que hay como, para terminar con un día que cuando revisaba anoche otra vez los textos, ¿no? Al analizar los personajes dentro de estos liberales, él va a distinguir como dos variantes, ¿no? Una más ideológica, doctrinal, propositiva, Amendola y Nitti y Wilson, ¿no es cierto? Y otros que son el liberal pragmático, ¿no? El que está por hay que mantener el sistema, el presente. No propone un gran ideal. Para él la democracia no es un gran ideal, es una forma de arreglar las cosas, de mejorarlas, ¿no es cierto? Incluso él se burla ahí de quienes acusan, no sé cuál de los personajes lo acusaban de ser un hereje. No es hereje, si nunca creyó en nada, ¿no es cierto? Un poco por ahí lo dice de alguno de ellos, ¿no? Hereje es alguien que ha creído en algo y sea, ¿no? Un tránfugo, ¿no? Creyó en esto y ahora nunca creyó en nada, él siempre estuvo ahí administrando el presente. Entonces, hay estos liberales que administran el presente, políticos liberales que administran el presente, y políticos liberales que tratan de relanzar el proyecto liberal, ¿no es cierto? Reconvocar, reanimar. Y esa diferencia Mariátegui la establece, ¿no? Y creo que también, y es por eso que tanto le interesa a Wilson, creo yo, porque es el prototipo del liberal que intenta darle nueva aire al liberalismo, proponer un modelo, incluso un sistema mundial. Dentro de, hasta donde yo sé, dentro de la teoría de relaciones internacionales, ¿ya? Hay una teoría, entre ellas dos muy importantes, ¿no? La teoría realista y la teoría liberalista, ¿no? Claro, la teoría realista te dice que efectivamente son las naciones los que imponen su punto de vista y por más que haya instituciones, comunidades internacionales, ¿no? ONU, OEA, no son muy fuertes como las naciones que al final van a poner su punto de vista, ¿no? En cambio, por el otro lado, no, el sistema liberalista te dice, no, podemos controlar a las fuerzas, a cada país, a cada nación, ¿no? Con esas instituciones internacionales. Bueno, lo que la verdad es que lo que Mariátegui
menciona tiene mucha razón, ¿no? Tiene mucho sentido, la verdad. Y eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Si uno mira lo que está pasando en Próximo Oriente, ya no es un fracaso, la verdad que es una desgracia, ¿no? Es un genocidio, ¿no? Lo que ha pasado entre Irán y Israel, lo que ha pasado también entre Pakistán e India, lo que está pasando desde hace ya varios años en Ucrania. O sea, eso lo que te lleva a pensar es que efectivamente, ¿no? La visión realista es lo que se está imponiendo al fin y al cabo, ¿no? Frente a estas cuestiones de guerra, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque así como Maretti reflexiona sobre la Liga de Naciones que tiene debilidad, porque no toma decisiones muy importantes, porque lo toman al costado de las trasciendas naciones como Estados Unidos, Gran Bretaña, no, actualmente también está pasando eso, ¿no? Y no están tomando en consideración, ¿no?, decisiones que, por ejemplo, la ONU debería tomar en cuestiones importantes. Bueno, eso es por mi parte, ¿no? Y ahí parece que la verdad que tiene bastante sentido a la hora de leer la realidad actual, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muy bueno. Aquí al costado, colega. Sí. Gracias. Bueno, yo tenía un comentario un poquito más de forma, porque el texto, como se refiere a la crisis de la democracia, es un asunto que en nuestro tiempo lo vemos muy presente en voz de los amigos o colegas mínimamente, politólogos, y lo digo además como alguien formado un poco desde esa carrera, ¿no? Y claro, porque Mariátegui usa un poco estas herramientas analíticas, partir su argumentación desde actores, instituciones, acontecimientos, es un poco lo que el enfoque de privilegio de la ciencia política. Pero digamos que el plus que uno le puede encontrar a esta lectura de Mariátegui sobre la escena contemporánea es este enfoque económico, que es lo que finalmente está operando de manera más o menos explícita o más o menos velada, pero siempre asomándose por medio de estos actores, instituciones y acontecimientos. Y es algo que ya lo veíamos viendo en otro texto que también tiene el mismo nombre, La crisis de la democracia, es el que presenta una conferencia en su historia de la crisis mundial. En ese texto, el enfoque que usa Mariátegui, claro, es un texto más corto, pero se me hace un poco más confuso, porque en algún sentido no hay una distinción clara en el momento en que habla del Estado y cuando habla de la democracia. Sobre el Estado, lo que Mariátegui menciona es que en todo el siglo XIX había una suerte de reverencia hacia el Estado y que el Estado, en el momento actual en el que él escribía, pasaría de ser organizador a ser un actor central, clave de la economía. Y en el Perú también podemos ver eso, ¿no? Cómo el Estado durante Leguía y antes, durante la República Aristocrática, se volvió una cuestión sumamente técnica que introdujo a burocracias, que introduce a las clases medias. Entonces, eso quería mencionar, ¿no? Como una forma de análisis politológica que nos parece tan actual ya estaba ahí, ¿no? Y en un segundo lugar, el descontento que hay con, o por lo menos una lectura más escéptica de Wilson. Nosotros también revisábamos antes los textos de juventud que Mariátegui tiene sobre Wilson, sobre la Sociedad de Naciones, que están cargados de un fuerte idealismo y una mirada también ciertamente ingenua. Ahora la valoración de Wilson es mucho más sistemática, no es solamente el personaje, sino inserto en un entramado y en una apuesta por ser algo así, lo menciona, ¿no? Como la última la figura nueva de una idea vieja, ¿no? Que es el liberalismo y la democracia. Y quería dejar algo un poco para que vayamos pensando, que es esta capacidad que Mariátegui tiene de síntesis
sentido que menciona que Lenin es el actor de la revolución, Mussolini el actor de la reacción, y George. Lloyd George es el actor de la transacción, de la reforma, del grupo. ¿Quiénes serían hoy un poco esos actores? ¿Quiénes ocupan ese espacio? ¿No? Pensando no solamente a nivel global, sino también a nivel país, ¿no? Leer lo que María menciona sobre Lloyd George a mí me hace recordar mucho a estos liberales tan criollos que son capaces de ser premiados de Humala y luego de Vizcarra. Todos saben tal vez a quién me refiero, pero son políticos de la transacción y sin las ideas, pues, que tal vez un momento como este debería ser preciso. Bueno, sí, quería recoger lo que han mencionado los compañeros hace un momento y quería comenzar primero matizando la idea que mencionaba el compañero que intervino en primer lugar acerca de, mencionaba, ¿no?, de que ahora se está discutiendo de tesis más participatorias, ¿no?, que en realidad, si uno ve eso, en realidad esas tesis más participatorias están ya muy tempranamente. O sea, en la misma Rusia soviética, esta idea del Consejo de Soviets, por ejemplo, ¿no? Y hay varias tradiciones de pensamiento político y varias tradiciones políticas en contexto, ¿no? La Yugoslavia de Tito, por ejemplo, incluso la democracia cristiana, ¿no?, que llega, que confluye en el gobierno de Velasco, por ejemplo, ¿no? Y toda esta idea de la democracia social de participación plena, que tenía un componente, bueno, del APRA, por Delgado, de Franco, por la idea de la izquierda nacional, pero también con Jorge Chávez por el lado del cooperativismo y la democracia cristiana, ¿no? Entonces, tal vez habría que matizar cuán nuevas son esas formas no liberales de pensar la democracia, que parten también de un diagnóstico común, ¿no? Ese cuestionamiento que también hacemos justamente en la estructura económica de la democracia, de la separación burguesa entre economía y política, entre ciudadano y productor. Y no es casualidad que ya más adelante, cuando ya esté de cara a formar el Partido Socialista, esté de cara a pensar justamente el lugar del campesinado, la revolución en el Perú, justamente él plantea el problema del indio no en términos étnicos, sino en términos económicos, ¿no? El indio no como un productor social, ¿no? Y como productor social, cómo pensar una democracia de productores, ¿no? Entonces, creo que por ahí también hay una forma, una manera interesante de pensar ya ahora y también en ese momento, en esa coyuntura de los 20, otras salidas, ¿no?, alternativas a la liberal que, digamos, no reproduzcan la decisión burguesa de economía y política. Es una larga discusión que no la vamos a votar acá. En segundo lugar, como mencionaban también, hay que resaltar también esta lectura de José Carlos acerca de esta incompatibilidad de la salida propuesta por la Sociedad de las Naciones, justamente por la manera en cómo ya en ese momento el capitalismo, el desarrollo del capitalismo ha generado una sociedad internacional, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? Mencionaban mucho los conflictos que hay ahora en Ucrania, en Oriente, ¿no?, con Estados Unidos, y sale esa pregunta que tal vez es muy incómoda todavía pensar ahora sobre todo porque la imaginación política de la izquierda ya no es, por ejemplo, la ley de la la revolución, porque Lenin era antiestatalista, ¿no? Ahora la izquierda se ha vuelto pro-estatalista, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta incómoda sería si es posible pensar en la paz si mantenemos un esquema de justicia internacional basado en relaciones entre estados, no entre clases, ¿no? Entonces ahí está, eso nos abre la discusión incómoda ya más político, ¿no?, práctica, acerca de cuál es el lugar del Estado en la revolución social, ¿no? Porque ya la lógica del Estado supone justamente una forma, un arreglo económico entre capital y trabajo, supone también la idea del nacionalismo, supone también la idea de una fuerza militar, ¿no?, coaccionadora, etc. Y justamente esto me lleva a también tener cuidado con lo que finalmente terminó pasando también, mal que bien, con la Unión Soviética,
es la cuestión del bloquismo, ¿no? Justo hace poco terminé de escribir un texto sobre cómo la izquierda peruana lee la intervención soviética en Afganistán en el año 79, y ahí hay posturas bien interesantes, ¿no? El PSP, con Espinosa, de Priego, etcétera, defienden una posición bloquista de que lo que importa en ese momento es la defensa de la base del campo socialista frente al imperialismo estadounidense, aún así haya que intervenir militarmente un país, ¿no? Mientras que la izquierda revolucionaria o la nueva izquierda más bien cuestiona el hecho de que el socialismo se piense en términos estatales, ¿no? En términos de intereses de cúpulas partidarias, y no en términos de cómo sí lo pensó José Carlos, en términos de clases sociales, ¿no? Entonces, finalmente hay que reconocer que eventualmente también la Unión Soviética, que José Carlos habla de la Unión Soviética en los años 50, los años 90, ¿no? Sobre todo ya luego de la estalización, ¿no? Esta Unión Soviética que ya tiene intereses mucho más estratégicos, ¿no? De avanzar su ámbito de influencia, ¿no? Y de algún lado descuida justamente el componente de la participación social dentro del poder político, ¿no? Entonces ahí creo que también se abre una discusión para pensar ya la democracia dentro de la tradición socialista, que acá en el Perú también hay hay textos ahí que creo que vale la pena todavía revisar, sobre todo con lo que ocurrió con Larín, ¿no? Y Izquierda Unida, etc. Gracias. El compañero adelante. A tu lado. Sí, solo sí quería, me parecía interesante todo lo que han dicho y solo como algo que añadí dentro de lo que todos han estado destacando de la lectura económica de Mariátegui. Me parece interesante que todos estos actores de los que él habla se terminan, obviamente todos mueren, todo, pero después todo el sistema económico que se mantiene termina creando estos actores de distintas formas, y por eso seguimos en términos de texto como bastante válido incluso para entender la cuestión de hoy. Y me parece interesante que, claro, él dice, estamos hablando de la crisis de democracia, que tiene como el punto final en esa época la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema se reconstruye, ¿no? Algo que siempre me ha parecido interesante es que el famoso milagro alemán es liderado por economistas ordoliberales que están muy vinculados a lo que luego va a ser el neoliberalismo, a Mises, a Hayek, a toda la escuela austríaca, ¿no? Y que es un poco el sistema en el que estamos hoy. Entonces, claro, la democracia llega a crisis, pero como el sistema económico se mantiene, la democracia liberal vuelve a existir y ahora vuelve a llegar a la misma crisis en la que estamos, ¿no? Lo que me parece interesante también es ya he visto la cuestión de Estados Unidos, ¿no? Porque ahí está hablando de que Europa es la que está en crisis, Italia, Alemania, y esto lleva al fascismo y al nazismo, pero Estados Unidos se mantiene democráticamente, ¿no? Más allá de la caída de la bolsa, se mantiene. Y creo que hoy en día sí estamos viendo una crisis democrática en Estados Unidos. Yo sí creo que la cuestión de Trump está planteando un futuro no tan claro de las instituciones democráticas en Estados Unidos, ¿no? Y sí me parece que por la cuestión y la base económica de la lectura de Mariátegui, como cambiar algunos nombres y marcar, pero sea el despliegue teórico que hace, parece que se puede utilizar de una manera muy interesante para ver cómo ahora el mapa se ha movido un poquito, las estructuras económicas se mantienen con sus matices, por supuesto, pero ahora son otros actores geográficos, son otros actores políticos los que están sufriendo más esa crisis, ¿no? Era solo eso. Muchas gracias. Sí. Sí, como para alimentar también un poco de la discusión que se estaba teniendo aquí. Creo que, por ejemplo, esta distinción a veces no clara que se hace respecto de liberalismo, de las formas que adopta el liberalismo a lo largo de su historia política, tiene que ver también con el hecho de que
no siempre se tiene claro de las tradiciones de dónde proviene, ¿no? Por tanto, muchas veces no se termina por entender la comprensión distinta que se tiene del valor de la democracia, incluso dentro del mismo campo de la tradición liberal. O sea, por ejemplo, distinguir claramente lo que es la democracia sustantiva de lo que es la democracia en términos procedimentales. Algo que, por ejemplo, va a ocurrir a lo largo de la trayectoria histórica, como la que ha habido acá incluso en el Perú. Porque la adopción del valor de la democracia en términos de democracia sustantiva va a permitir que el liberalismo tenga una potencia mítica, por decirlo en los términos de Mariátegui, un poco mayor que aquel que entiende la democracia en términos puramente procedimentales, ¿no? El liberalismo que la entiende en términos procedimentales va a vincularse mucho más al liberalismo en el sentido de la comprensión de libertad negativa, para ponerlo de alguna forma, ¿no? Mientras que el liberalismo, en términos de entender la libertad positiva, de la libertad que promueve que la gente tenga acceso a determinados recursos y viva de forma digna, va a ampliar las capacidades de derechos, etcétera, etcétera. Eso usualmente está vinculado a comprender la democracia como algo sustantivo y no meramente formal. Entonces, eso va a generar tradiciones distintas de liberalismo. Es más, en algunos casos va a distinguir liberalismo de republicanismo, ¿no? Que tiene una tradición acendrada distinta y que muchas veces en el Perú a veces no se hace la suficiente distinción, por cuanto no hemos tenido intelectuales importantes que hayan desarrollado la forma republicana más allá de algunos pensadores en el siglo XIX, y que más de las veces el republicanismo ha estado vinculado más bien a la élite, lo cual ha dado un republicanismo de élites y no propiamente un republicanismo popular, plebeyo, del cual además proviene como tradición política el propio marxismo. Yo creo que esas distinciones complejizan muchas veces el panorama de la comprensión del propio desarrollo del liberalismo como propuesta política, pero también creo yo que una de las cosas que no sé si Mariátegui lo comprendió en estos términos estrictamente, pero sí me parece muchas veces en la izquierda, por la tradición que ha señalado Raúl, no de este campismo que usualmente viene justo de la Segunda Guerra Mundial y a veces de antes incluso de la Tercera Internacional y todo ese rollo, es cómo son los ciclos del capital los que determinan muchas veces los posicionamientos, aunque no de forma absolutamente determinante en términos de forma directa, digamos, estructural, sino muchas veces que condicionan, ¿no?, las fórmulas en las que estos actores políticos van a no poder tener como escape o salida dentro de las decisiones políticas que toman, ¿no? Piénsese, por ejemplo, en muchos de estos casos, que es lo mismo, o de forma similar a lo que está pasando ahora, ¿no?, a las burguesías cuando tienen que decidir entre apostar por sectores progresistas, en su momento hasta revolucionarios, en el caso europeo, o apostar por sectores reaccionarios, que por más de que atacaban el núcleo central de la democracia o del liberalismo, permitían que sus capitales o sus recursos o el control sobre ellos les fuese sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, acotaban las posibilidades de su decisión. Entonces, estas decisiones políticas que finalmente van a ser las que van a llevar a la crisis total de la democracia en su momento en Europa, al ascenso de los fascismos, de los totalitarismos, de alguna u otra forma están también, no quisiera decir determinados, porque de hecho no lo están, pero sí enmarcados en las formas cíclicas y contracíclicas que adquiere el capital. Yo creo que Mariátegui de alguna manera lo está leyendo también en esos términos y habla de Keynes también precisamente por eso, ¿no? Entonces, también habría que tener cuidado con nuevamente tomar solamente el análisis geopolítico, geopoliticista hasta nuestros días, porque eso muchas veces no previene de entender cómo es que la variable del movimiento del capital que da origen finalmente a las lógicas de desenvolvimiento de clases a nivel internacional es la que termina marcando muchas veces la agenda política y enmarcando las decisiones que los actores políticos van a tomar en un determinado momento.
Muy bien, muchas gracias. Antes de dar la palabra a Harry para que haga un poco su comentario final, creo que es muy importante no perder de vista, justo en línea con lo que se ha señalado, esta relación entre el ciclo económico, economía, ¿no?, y la política y los personajes de la política, ¿no? Por eso yo preferiría hablar más que de determinación de condicionamientos, ¿no? Creo que la dinámica condiciona a la política, pero en la política, en ese margen, es que los actores se mueven y deciden, y a su vez los actores terminan respondiendo de distintas maneras a una lógica común. Y en ese sentido, en el artículo sobre el imperio y la democracia yanquis, donde él explica por qué ha ganado Coolidge y ha perdido el demócrata, como que lo explica en función de los ciclos justamente, ¿no? No solo económicos, sino también políticos. E incluso llega a decir, claro, después de haber elogiado, haber tenido esta suerte de deslumbramiento y de agudeza para identificar la peculiaridad de Wilson, que cómo el discurso de Wilson termina siendo también funcional al proyecto imperialista, ¿no? Lo dice prácticamente. Y no es que, porque uno podría, es que hay algo así como un imperialismo que manipula a los personajes, ¿no? Y una vez usa uno liberal, otra vez, no es eso, sino que hay una lógica que condiciona, que hace que el quehacer de los individuos, incluso de individuos de esta dimensión, ¿no es cierto?, de personajes de la historia global, se mueven en esos márgenes y sus decisiones y sus discursos terminan siendo funcionales a las necesidades del capital en cada momento. Yo creo que esa relación, sin perder de vista nunca, bueno, esa frase famosa de Marx en el 18 Brumario, ¿no? Los hombres hacen su historia, ¿sí?, a partir de condiciones dadas, ¿no? Y en este caso las condiciones dadas era la crisis, era la transición del capitalismo al imperialismo, el cambio de hegemonía. Bueno, en realidad un tema clave en todas estas redefiniciones, y es un tema muy contemporáneo, es el tema de la deuda externa, ¿no? Es el tema de la deuda externa, las deudas de guerra, ¿no? Las deudas de la guerra y las deudas interaliados, que fue la forma como los Estados Unidos se apropiaron de la hegemonía global, ¿no? Ellos le prestaban plata a Inglaterra y a Francia, y al final entraban a la guerra. Y por haber entrado, a pesar de ser aliados, les cobraban la deuda. Y eso pasó igualito en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso. Y una última reflexión interesante que puede ser útil es, claro, no es el tema de nuestra conversación, toda la historia europea, pero es notoria la diferencia con lo que pasó en la segunda posguerra. Como que aprendieron la lección. Alguien mencionó antes la reconstrucción alemana, ¿no es cierto? O sea, a diferencia de lo que pasó en la primera, que fue, vamos por los alemanes que nos pagan hasta el proyecto de la segunda posguerra fue, reconstruyamos bajo nuestra hegemonía y articulemos, ¿no? Y comienza el camino de la Unión Europea, que con todas sus cosas, de alguna forma intenta, no sé si aún intenta, ser una salida más cosmopolita, ¿no? Una inspiración cosmopolita. En fin, adelante. Y también un poco complementar que la diferencia es que ya estaba la Unión Soviética. Claro, ya estaba. Como potencia vencedora, ¿sí? ¿No? Claro. Igual un poco el comentario que hizo el compañero, si recuerdo el gran debate del 79, ¿no? La invasión. Dicho se pasa en la versión capitalista, ¿no? Porque recordemos que en Afganistán era un gobierno socialista. Y más bien la oposición, ¿no? Eran los talibanes, ¿no? Financiados por los Estados Unidos. Y claro está, tiene un trasfondo político, un trasfondo económico, digo, que justamente quería iniciar esta reflexión final, todo lo comentado, ¿no? Que agradezco también la oportunidad, es que Mariette, al fin y al cabo, lo que aplica es un análisis marxista. Justamente, que no es un determinismo económico, no es un economicismo, sino es una visión total. Por eso hace este amalgamiento de entender, pues, las condiciones económicas, materiales, ¿no? que sustentan todo el orden social, pero que a su vez también tiene, que es el gran tema de aquí en general, el tema cultural, ¿no? Hasta puede decirse psicoanalítico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Wilson, ¿no? Estas raíces de protestante, ¿no? Este sentimiento ético,
o a favor de la paz, ¿no? Y esa es la riqueza de la Maura. Una expresión de un compañero que me provocó mucha tristeza entenderla, en el sentido de quiénes serían los actores, ¿no? en la actualidad, cuando dice Lenin es el político de la revolución, Mussolini es el político de la reacción, Lloyd George es el político del compromiso, de la transacción, de la reforma. Reemplazantes de Mussolini en el Perú y en el mundo hay varios. Ese casillero sí está más o menos cubierto. El del George también, por ahí sinuosos, ¿no? Pero de Lenin, no tenemos Lenin. Ni Chinique está muy lejos de Lenin. Ese creo que sería una primera reflexión de lo que he escuchado. Y también repensando, ¿no? El segundo punto es que la crisis sí, crisis, porque no resuelve las necesidades materiales de la clase trabajadora. Y Marietti, no me acuerdo si aquí o en Defensa del Marxismo, ya no recuerdo los textos en sí, Marietti es muy claro, que señala que ya no da más, no da más respuestas esta democracia burguesa, esta democracia liberal, ya no da más soluciones, ha perdido ese fuego, ¿no? En general como clase, y que si pensamos eso, no vamos a encontrar salida, porque simplemente no le interesa. Por eso estamos luchando por nuestras 8 horas, hasta ahora como hace 100 años, más de 100 años. Es el derecho a la vivienda, etc. No vamos a encontrar, así sea en el Reino Unido o así sea en el Perú. Por eso esta democracia liberal, al fin y al cabo, en clave marxista, podríamos señalar que no es otra cosa, el Marietti, que una superestructura al servicio del capital imperialista. Y hasta ahora lo es. Estas futuras guerras mundiales que están aconteciendo es también un tema pues, de mercados, ¿no? Eso creo que es como reflexión final, ¿no? para tomar en cuenta. Y que también, ¿no? En el caso de Inglaterra, el reformismo, al fin y al cabo, ¿qué es? ¿Es una necesidad de clase? ¿No? Es una lucha que al final se entre una demagogia social contra el lado conservador de los recortes, ¿no? Que hasta ahora tenemos. Otro punto, ¿no? Estas recetas de rescate, ¿no? Que está hasta ahora vigente con el tema de la deuda, con Keynes, ¿no? Al final es un colonialismo financiero, como bien ha señalado el profesor Eduardo, que imponen las recetas hasta en la misma Europa. Eso también creo que es importante señalar. Y un poco más también para ya cerrar, es cómo al final, también parafraseando ese hecho brumario, los hechos suceden 2 veces, ¿no? Una como tragedia y la segunda, pues, como farsa, ¿no? Dicho de paso, en el libro de escena contemporánea, este texto se complementa con los hechos días de la Revolución Rusa, que es casi como pasar pues, de la crisis de Europa a una primavera democrática, ¿no? Verdaderamente democrática, que fueron los años 20 de la Unión Soviética, ¿no? Especialmente los temas de las reformas educativas, ¿no? Económicas, y se complementa con la crisis del socialismo, que sería pues, el socialismo de la Europa occidental. En la actualidad, escuché también compañero hablar de los neoliberales, ¿no? Que al final es un eufemismo, porque son liberales al fin y al cabo. Ya diríamos que es hasta una perversión de Keynes, ¿no? Es una mezcla, ¿no? El Fondo Monetario, el Plan Davis, imponiendo ajustes, ¿no? La Argentina actual de este señor Milei, la Grecia, ¿no? Que quisieron arreglar, ¿cómo se llama no feudalismo, no creo que es su nombre,
fue un fracaso, ¿no? Los neofascismos posmodernos, ¿no? Bolsonaro, Trump, Vox, resurgen con el mismo pacto de siempre, ¿no? Que nos faltó un poco hablar, que aquí también lo conversaron, el pacto de la iglesia que, al menos en el Perú, siempre ha sido. Pues está viendo los centros aquí con los compañeros de San Marcos, el Monseñor Lizo aplaudía las masacres de Malpaso, por ejemplo, y bueno, sí, el actual es un poco más, ¿no? Progresista, no hace una condena abierta. Ahora está lo podría ahora, ¿no? Esas réplicas, ¿no? Entre el pacto entre la iglesia, la burguesía y la extrema derecha o las fuerzas reaccionarias, ¿no? Y finalmente, ¿no? La resistencia. Se ha hablado ahora también de democracia participativa, como dice el compañero al fondo, y eso son los soviets. Pongamos los nombres, los nombres en cada país, pero no hay nada más demócrata que el pueblo de los soviets, la democracia cubana, ¿no? Es más, los mismos consejos comunales en la actual Venezuela. Nuestras propias formas, que Mayate muy bien lo rescata, de cooperación comunal, ¿no? Que resistieron el año pasado 6 meses, o hace un par de años 6 meses, durante el estallido social en el sur, ¿no? Todo esto pues encarna lo que debería ser, y es como conclusión, una verdadera democracia, ¿no? Una democracia de trabajo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Bien, con eso hemos culminado nuestra sesión del día de hoy. Un aplauso para todos y todas.